Hola, buenas tardes. ¿Me Hola, escuchan? hola. Hola, Hola, profe. hola. Perdón que justo me llamaron y por eso no los dejaba pasar. ¿Dudas? ¿No? Bueno, si van surgiendo Profe, las dudas. Ajá. yo tengo una duda, pero es muy cortita, que nunca me quedó claro por qué la servidumbre es un activo intangible y como para qué parte, para la persona del terreno o como para el Estado. Para el que puede pasar por la servidumbre. ¿Entiendes? Lo que pasa es que tú podrías decir, oye, el vecino me deja pasar de buena voluntad. Ya, chao, eso no es un intangible. Porque no vale nada, es incuantificable. Pero, por ejemplo, para la empresa eléctrica, las servidumbres son súper importantes porque te ponen instalaciones, digamos, te ponen torres, te ponen antenas, etcétera, y tú los dejas acceder a la propiedad porque le tienen que hacer mantenimiento, pero no es que yo te haya vendido un pedazo de terreno, yo solamente te dejo usar ese pedazo de terreno, es como un derecho de uso. Ya, sí, ahora lo entendí perfecto. Muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra consulta? No, perfecto. Entonces, nosotros decíamos en la clase anterior que tenemos varias formas de cómo obtener un activo intangible. Esencialmente que si uno lo compra es obvio y es igual a una propiedad, planta de equipo, no tenía tanta ciencia, pero que si surgía de una combinación de negocios ya podría ser algo distinto porque tengo que valorizar a su fair value cada uno de los activos. ¿Qué otra razón podía ser que tú lo desarrollaras internamente? Entonces decíamos, mira, esto es súper importante en especial para las pymes, porque la empresa en general cada vez invierten más recursos en I+D, en investigación y desarrollo, pero las pymes jamás logran salir de la fase de investigación. Entonces, por eso que la IFRS para pymes, sobre todo, te dicen todo lo que usted invierta en desarrollar nuevas tecnologías, en prototipos, en plataformas de venta, en tratar de hacer negocios, todo eso es un gasto. No da lugar a un activo intangible porque es muy complejo probar que se hayan movido hacia la fase de desarrollo. Entonces, todo lo que yo incurra en la fase de investigación, gasto. Todo lo que yo incurra en la fase de desarrollo se va a capitalizar dentro del activo intangible. Y eso va a producir que en vez de ir al estado de resultados como los gastos, vayan al estado de situación financiera como parte de los activos. Eso solamente para las empresas más grandes, digamos, las que usan IFRS full. Entonces, ¿cómo demostrar que ha pasado a la fase de desarrollo? Son una serie de condiciones, pero que tú realmente tienes recursos técnicos para hacerlo. Entonces, tú tienes a los especialistas, etcétera, etcétera, etcétera. La firma tiene la intención de terminar ese activo intangible. Esto pasa mucho en la minería, por ejemplo. Con la libra de cobre a $2, quizá algunas exploraciones y algunos desarrollos e innovaciones internas no tienen sentido. Con la libra de cobre a $4 podría cambiar notablemente la perspectiva de la compañía. Entonces, podría ser que algunas veces la empresa tiene cómo desarrollar un intangible, pero no tiene la intención de terminar ese activo intangible. No ahora, puede dejar el proyecto parado. El proyecto podría detenerse por otras cosas, medioambientales, por ejemplo, Pascualama, Hidroaicén, etc. Entonces, pero la empresa no tiene la intención de terminar ese activo todavía. Profe, sorry que lo interrumpa. Está diciendo que en la fase de investigación todo es considerado como gasto y en la fase de desarrollo, ¿cómo es? ¿Cómo Costo. costo? O sea, se activan o se capitalizan dentro del activo intangible. ¿Sí? Gracias, profe. Entonces, la empresa tiene técnicamente los recursos para completarlo, la empresa tiene la intención de terminarlo, la empresa sabe cómo lo va a usar o se va a vender. Y entonces ahí tú dices, ya, sabiendo que eso va a pasar, ¿cómo voy a generar los ingresos? ¿Lo voy a franquiciar, lo voy a patentar, lo voy a usar, lo voy a arrendar o cualquier otra cosa? Sabiendo ese cuarto punto, tú dices, oye, ¿hay plata o no hay plata? Uno dice, oye, hay disponibilidades o algún otro recurso, pero lo que más prima aquí en la empresa es que tienen plata para terminarlo, no, muy caro, ya, chao. Si no hay plata, hasta ahí llegó el proyecto.
Y finalmente que tú puedas cuantificar eso, que lo dejábamos muy evidente con los pases de los jugadores de fútbol, en la fase de desarrollo o en la fase de investigación y desarrollo, pero previo a, te es muy difícil demostrar cuánto te costó entrenar a cada uno de los jugadores. Entonces fíjense que dicen, oh, es que más o menos no, fiablemente. Lo que uno espera de los estados financieros es que entreguen información de calidad para los usuarios. Entonces tú dices, no, es que más o menos era entre 100 millones y 1000 millones. Ah, no, no sirve eso. ¿Se entiende? Si no lo puedo cuantificar, chao. Aquí estaba hablando de números cuantificables. ¿Sí? Entonces, algunos intangibles jamás van a ser reconocidos por desarrollo interno. Las marcas, si uno tiene un eslogan exitoso, los diarios a veces tienen denominaciones o cosas así, no, eso jamás un intangible. Las listas de clientes tampoco, y por eso que a veces es redundante, por ejemplo, decir marcas adquiridas, que de hecho después yo lo voy a hacer en el ejercicio, pero es redundante igual que decir plusvalía comprada. La única forma de reconocer una marca o la plusvalía, que es un mal nombre para el goodwill, es que sea por una adquisición. No puede ser por desarrollo interno. Entonces, todos esos casos jamás van a ser, todo va a ir a gasto. Los pases de los jugadores de fútbol es súper difícil, no es imposible, pero es súper difícil que tú logres reconocerlo. Por una razón distinta a la anterior. Tú tienes que probar que tiene capacidad de generar beneficios económicos futuros. ¿Cuándo puedo probar eso para un jugador de fútbol? O una jugadora. ¿En qué momento sé que el jugador me va a generar beneficios? Cuando tengo una oferta por él, Listo. Y ahí lo vendí. Ya no es parte del jugador. Por eso que para el que lo compra es súper fácil reconocerlo. Pagué tanto por Neymar. Pero para el que lo desarrolla, no, no sé. Entonces, por eso que yo decía en la clase anterior, oye, Messi podría ser mejor que Neymar, pero en los estados financieros se refleja por un valor inferior, por la forma en el cómo se obtuvo el activo intangible. ¿Me entiendes? Entonces las páginas web quedan en el mismo limbo. Oye, ¿tú la vas a ocupar para vender? Sí, activo intangible. ¿Tú la vas a ocupar como catálogo de publicidad? Sí, entonces un gasto, porque la publicidad siempre es un gasto. ¿Sí? Entonces, eso decíamos fundamentalmente sobre la fase de desarrollo. Entonces, fíjense que hay algunas cosas que uno podría tener una duda. Oye, si yo le hago regalo a los clientes, si yo les doy puntos para fidelizar, si uno los invita a comer, etcétera, ¿eso será parte del activo intangible o será un gasto? Bueno, como eso crearía clientes fidelizados y los clientes fidelizados jamás son un activo por desarrollo interno, entonces todo ese tipo de recursos son un gasto siempre. ¿Sí? Entonces, eso hace una diferencia significativa y eso demuestra que los activos intangibles siempre están como al borde, al límite. Es súper borroso ¿Las la marcas son un claridad que gasto uno puede también tener. o no? Perdón, de nuevo. Alguien preguntó algo. ¿No? Estoy seguro que escuchar. Preguntaron si las marcas son un gasto también. Ah, gracias Antonio. Las marcas desarrolladas internamente son un gasto. Pero es que, ojo, no es que yo diga voy a gastar tanto en esta marca, la empresa no hace eso. La empresa le paga a las personas, la empresa hace campañas de publicidad, pone carteles, envía banners, no sé, envía mail listing, cosas así, y uno podría decir, ah, quizás eso está desarrollando la marca. Sí, pues quizás, y nos quedamos en el quizás nomás. Entonces, todos los recursos que hay invertido en algo que parece desarrollar la marca son un gasto. ¿Sí? Entonces, cosas que quedan sumamente al límite van a ser, por ejemplo, que esto se discutió en el Consejo de la ISP, que emite las normas de información financiera. Dijeron, mira, tú pintas un cartel en una micro. ¿Ese cartel es una propiedad planta de equipo o es un activo intangible?
Fíjense que no es la publicidad per se, no es la empresa que está pagando para que se publicite ahí, es el constructor de eso. ¿Qué es? Pero, perdón, pero que no entendía a qué se refiere como con el constructor de esto. Tú pusiste un cartel en la mitad de la carretera o pintaste algo en una micro. ¿Ese activo para ti qué sería? Un PPE. Bebé, eso es lo que es realmente según la norma. Pero uno de los consejeros dijo no, pues, porque mira, ¿por qué vale ese activo? Por donde pase la micro. Si pasa por una parte que la ve mucha gente, dependerá de la altura, etcétera. Hay otras millones de cosas que medir. O si donde yo puse el cartel, del ángulo que tiene el cartel, etcétera. Entonces, tú podrías decir, oye, lo que haya implicado en los recursos físicos, materiales, mano de obra, etcétera, no tiene nada que ver con la posición, con la ubicación donde está el activo. Y entonces podría ser un intangible. Y eso es al menos lo que uno de los consejeros del ISB decía, oye, ojo, nosotros estamos mirando ciertos activos que podrían tener más sentido como activo intangible. ¿Sí? Eso solamente implica dejar patente que podría ser complejo reconocer un activo intangible. De hecho, las regalías mineras, los royalties, puede hacer la diferencia, porque en el fondo tú dices, oye, yo les dejo extraer el oro, cobre, plata, molibdeno, zinc o litio a tales empresas. Y las empresas tienen que pagar un royalty, que es un porcentaje que fluctúa sobre el margen bruto, entre el 2,5% y el 14%, si no me equivoco. Ese porcentaje, entonces, tú dices, oye, si extrae mucho o si gana mucha plata, le va a pagar más. ¿Por cuánto tiempo? Por lo que dure esta especie de concesión de las pertenencias mineras o de las regalías mineras. Entonces tú dices, oye, por 10 años, por 20 años me va a estar pagando tales cosas. Como yo tengo derecho a recibir ese pago, entonces uno podría decir que es un activo intangible. ¿Se entiende? Pero es más bien un activo intangible en la lógica de una cuenta por cobrar. Y la cuenta por cobrar es cierto, un activo intangible, pero tiene un carácter monetario, es una cifra. Aquí el activo intangible es el derecho a una cosa que no es tan evidente cuál sea la cifra. Entonces, los activos intangibles de los cuales hablamos aquí son no monetarios, no son cuentas por cobrar, no son cheques, no son pagarés, no son letras. ¿Sí? Pero insisto que podría Oiga, ser profe, ahí. Ajá. es que yo le entendí perfecto el último que habló sobre el final, que ese derecho pasa a ser como un activo intangible, pero sabe que la publicidad, por ejemplo, en el Transantiago no la puede entender como pasaría a ser un activo intangible. No, ojo, no es la publicidad, es el dónde se hace la publicidad. Ah, Porque o sea, pero es que claro, porque al final si que quieren poner una publicidad en un Transantiago, obviamente Transantiago le debe emitir cierto derecho, porque ese derecho pasa a ser como el activo intangible, ¿no? eso es lo que discutía uno de los consejeros del ISP. No, pues es un intangible. Lo terminaron rechazando su propuesta, pero solamente quiero dejar patente que podría ser súper, o sea, que ni siquiera hay uniformidad de cuáles son intangibles y cuáles son propiedades planta y equipo. Por eso muchas de las cosas depende de la política que haya adoptado la empresa. No es que sea taxativa y a todo evento ocurre A o a todo evento ocurre B. ¿Entiendes? Entonces, por eso si algunos consideran que es un activo intangible, suena bien. Si otros consideran que es propiedad planta y equipo, suena bien también. La empresa tendrá que dar las explicaciones respectivas de por qué hizo A o por qué hizo B. ¿Sí? Entonces, fíjense, donde más han invertido las empresas en los últimos años plata en I+D. Laboratorios, debe ser muy evidente que se gastaron unos presupuestos brutales el año pasado para generar una vacuna. Entonces, fíjense que hay una parte que va a ser investigación y que gasto, porque no tengo idea de cómo probar, no llego a ensayos clínicos, no llego a nada. Entonces, todo eso va a dar al estado de resultados, que es un estado financiero distinto que cuando tú entras en la fase de desarrollo. Ahí sí tú empiezas a generar costos que se capitalizan dentro del activo intangible y por lo tanto crece en el estado de situación financiera. No va a resultados. Y entonces cuando tú terminas de desarrollar, tú empiezas a producir, por ejemplo, las vacunas. Y por lo tanto, cuando empiezo a producir, ¿qué le pasa al activo intangible?
Si ya estoy produciendo con el activo, ¿qué le pasa? Es tangible. No sé, tengo una patente, sigue siendo intangible. Se deprecia. Eso, se deprecia o se amortiza, como quieran llamarlo, pero que es el concepto para lo intangible. Entonces tú dices, oye, si a mí me dieron lugar una patente o algo que yo espero que dure 10, 15, 20 años, lo que sea, bueno, mientras pase el tiempo esto va a ir bajando de valor, pues. Entonces lo que va a ocurrir contablemente es que tú vas a tener un gasto por amortización por cierta cantidad y vas a tener la amortización acumulada por otra cantidad. ¿Se entiende? De hecho, fíjense, alguien de la primera sección en la mañana me decía esto, me decía, pero es que en realidad tú estás desgastando una patente o una licencia para producir vacunas, y las vacunas, ¿qué son para la empresa? Inventario, ¿no? Un inventario. Listo, entonces realmente lo exactamente correcto no es cargar el gasto por amortización porque no se ha gastado, todavía existen las vacunas. Entonces cuando las vacunas se vendan, ahí van a pasar como costos de explotación. Y es cierto, eso es lo totalmente correcto. En contabilidad gerencial, en el siguiente curso, entonces ahí vamos a discutir mucho más eso porque es todo el semestre para entender cuánto debería asignar, etc. De momento entendamos que si tú empiezas a producir, el activo ya no crece de valor, sino que empieza a decrecer por la amortización, por lo menos por la amortización. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, mira, quizás, y por eso yo lo coloco en una cuarta categoría, las concesiones son algo distinto. De hecho, existe una interpretación de la norma, la SINIF 12, que justamente se refiere solamente a una cantidad, a un tipo de activo intangible que son las concesiones. Imagínense una carretera, una autopista central, la costanera norte, no sé, lo que sea. ¿Cuánta plata creen que se gasta alguien en construir una carretera? En millones de dólares. ¿A alguien se le ocurre? ¿10, 50, 100, 1000 millones de dólares? Es solo para 100. saber qué tan cerca o tan lejos están, perdón. 100. 100 suena razonable. Eso es como lo mínimo que voy a gastar. ¿Y lo máximo cuánto creen? 1000. 1000, más o menos. Ese es el rango. Depende de lo complejo que sea, el número de pistas, etcétera. Pero fíjense que de ningún caso, sean 100 millones de dólares o sean 1000 millones de dólares, la inversión que realizo es baja. Entonces, ¿qué produce eso? Eso produce que las empresas tengan que estar viendo o requieran de parte del Estado algo. Eso normalmente hace que, no en todas las concesiones, pero una parte significativa de las concesiones, en especial las que hay que invertir mucho y que son muy riesgosas, el Estado garantice una parte de los flujos. Por ejemplo, por eso que en los ejemplos específicos que yo agregué el otro día, yo les puse una carretera, podríamos haber puesto la Costa Norte, pero colocamos la variante de Melipilla por alguna razón, porque en el fondo tú dices, oye, mira, no te estoy haciendo una carretera que está asegurado que van a pasar 2 millones de autos todos los días y que el negocio es grito y plata. Te estoy pidiendo hacer una fracción de una carretera. No es la autopista del Sol, es un empalme con la autopista del Sol para ir a Melipilla, que está bien una ciudad, pero no una ciudad que tiene 5 millones de habitantes. Entonces ya el negocio es complejo. No todos van a querer ir a hacer esa concesión. Por lo tanto, para incentivar que alguien quiera hacer la concesión, que en el fondo es construirla, cobrar peajes por cierto tiempo y al final de la concesión devolvérsela al Estado, eventualmente tengo que ofrecerle algo. Y ese algo es que yo te garantizo una cantidad de flujo. Por ejemplo, si pasan 0 personas por la carretera, igual el Estado te va a asegurar diariamente, invento, 1000 pagos, 2000 pagos, 5000 pagos, lo que sea. Entonces, una parte del flujo de caja está garantizada por el Estado. Entonces, independiente de cuánta gente transite por ahí, el Estado me va a pagar. Por lo tanto, ¿qué activo tengo? Cuenta por cobrar. Eso es. Una cuenta por cobrar. No hay riesgo, pues da lo mismo cuánto sea la demanda,
Entonces, este demandado no se refiere a la idea legal, sino que el demandado por la concesión o por la infraestructura, si pasan 0 personas, el Estado paga 100.000 personas. Si pasan 90.000 personas, el Estado paga las 10 faltantes. Si pasan 250.000, entonces el Estado paga 0. Ese riesgo lo absorbe el Estado, por lo tanto, para la empresa es súper segura tener esa cuenta por cobrar. ¿Se entiende? Entonces tú dices, por ejemplo, oye, construí por 500 millones de dólares una autopista. Pueden ser otro tipo de infraestructura, obviamente. Esto depende si es un túnel, si es un puente, si es un puerto, un aeropuerto, un hospital, etc. Hay otro tipo de concesiones. Pero digamos que tú construiste esta parte y digamos la parte segura del Estado, que se valoriza como el valor presente de los flujos de caja vale 150, entonces uno diría, ya, lo que resta, si esto es la cuenta por cobrar, es el activo intangible. Pero fíjense que después, si no pasa nadie, el primero que pierde plata es este de acá. Por eso que es mucho más volátil en el fondo, es más riesgoso. Y por eso que la diferencia con la cuenta por cobrar va a ser justamente el activo intangible que está acá. Insisto, no siempre el Estado te garantiza uno, pero en los proyectos de mayor envergadura de inversión y que además son más complejos de ejecutar, normalmente el Estado ocupa ese modelo de concesión que es garantizar una parte del flujo de caja. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que esto va a generar una diferencia en la contabilidad, justamente. Voy a cambiar a la pizarra. Si tú, ahí está. Si tú tienes, por ejemplo, la cuenta por cobrar, lo voy a dibujar acá. Este es el tiempo, este es el valor. Esta es la cuenta por cobrar. ¿Cómo valorizaría la cuenta por cobrar al principio? Un activo corriente. Sí, claro, pero ¿cómo hago eso? Fíjense que aquí el Estado dijo que me iba a prometer que si no pasaban tanto auto, él pagaba la diferencia forever. No forever quizás, pero por 30 años. ¿Cómo sé cuánto vale eso? ¿A nadie se le ocurre cómo valorizar eso? Fíjense que lo que el Estado dijo es esto. Oye, yo te voy a pagar invento, 200.000 diarios. Entonces, este es día 1. Y esto es el día 2. Y esto es el día 3. Así sucesivamente hasta el día 365 por 30 años, digamos 11.000, no, 10.950. Y también te paga 200.000. ¿Cuál de estos pagos es el más valioso? El primero. Primero, ¿no? Dividiría El uno. primero. ¿Por qué? ¿Por qué el primero es el más valioso? Es cierto, el primero es el más valioso, pero ¿por qué? Puede ser por la inflación. Puede ser, pero si hubiera deflación en Japón, igual el primero sería el más valioso. Porque al final eso lo puedo capitalizar. Si es que no. Es que creo que solo se lo pasan si es que no se cumple la condición, pues, ¿no? O sí, claro, pero pensemos que ese te va a llegar sí o sí, pues independiente de que pase gente o no va. Entonces, si es que no lo necesito, lo capitalizo. Pero, y si entonces, si lo necesito y no llega, ¿molesta o no molesta? Obvio que sí, pues. Ya, eso es la esencia. Entonces uno dice, oye, es que mira, no tener la plata hoy día a mí invento, me costó un 1% durante un día. Pero si tú me lo entregaste 2 días después, es más molesto todavía porque renuncié un 1% durante el primer día, un 1% durante el segundo día y al 1% del 1% que me había ganado el primer día. Entonces eso pasa a 2 y eso sucesivamente pasa eso. Entonces digamos que si acá le ponemos 10.850, quizá este pago de acá tiende a 0. Entonces nosotros decimos, bueno, la suma de todo esto de acá debiera valer la cuenta por cobrar.
Entonces digamos que esto vale 150 millones. Pero fíjense que los 150 millones me cuestan 1%. Entonces, si el Estado no me paga al contado, ¿qué podría haber hecho yo alternativamente? Si ustedes tuvieran 150 millones ahora, en vez de esperar a que el Estado le pague durante 30 años, ¿qué podrían haber hecho? ¿Nadie se le ocurre qué hacer con 150 millones? Meterlo al banco y cobrar intereses. Eso, ¿se entiende? Entonces, uno podría haber dicho, ya me va a llegar un 1% de interés. ¿Sí? Que claro, aquí es 1,5 millones, pero digamos que si lo hubiéramos llevado a diaria, no sé, son 50 lucas, pongo, ¿ya? Entonces decimos ya, tenemos 50.000 pesos, pero cuando el Estado vino me pagó 200.000, no 50. Entonces, ¿por qué me paga 150 extra? Es como por el costo de oportunidad que estoy perdiendo de que no me No. paga el contado. No, pues esos 50 son el costo de oportunidad. Dice, ya, hoy tú perdiste 50, aquí están tus 50, pero además te voy a entregar 150. ¿Qué estoy haciendo con esos 150? ¿Qué ocurre con esos 150? Está ganando, ¿no? ¿Está ganando? Son como reservas. Bueno, es que no vayamos a la parte contable porque es más complejo, pero fíjense que ¿Puede necesitar como, mantener la carretera? ya, por ahí puede ir, puede ser que haya un costo de mantenimiento, pero wait, solamente de los 150 millones que me debe el Estado. Como el Estado no me pagó al contado por construir la carretera, es como que yo le hubiese prestado plata al Estado, le presté 150. Entonces le estoy pidiendo, oye, págame el 1% que mensual es 50 lucas, listo. Pero el Estado me paga más que 200, perdón, que 50, me paga 200 y por lo tanto eso excede en 150. ¿Qué son esos 150 extra? Si yo le presté plata al Estado. ¿Intereses? No, los 50 son los intereses. El Estado, ¿qué tiene que hacer al final de los 30 años con esos 150 millones? ¿Me los va a pagar o no me los va a pagar? ¿Qué creen? ¿Los va a pagar o no los va a pagar? Que sí, Que sí, ¿por qué? no sé, uno confiaría en el Estado a que pague las cosas. ¿Sí? Pero ¿y En si no este- me los paga? Piensen en la lógica de la concesión, pues si el Estado no me devuelve lo comprometido, ¿qué hago? ¿No demando? Voy a perder, pues, contra el Estado. Pero yo Incobrable. tengo algo del Estado. Bueno, podría volver incobrable, es cierto, pero yo tengo algo del Estado. ¿Qué tengo? Como el derecho, la concesión misma, ¿no? La concesión, o sea, más que la concesión, ¿qué tengo del Estado? La carretera. La carretera, me quedo con el activo, pues entonces fíjense que estos 150 extra, el Estado me está devolviendo la plata. Entonces después de un día al Estado le voy a deber 149.850.000. Por lo cual los intereses ya no van a ser 50, quizás van a ser 49.980. Entonces ahora va a amortizar o devolverme los 150 y 20 pesos más. Entonces después voy a deber 149, 800, bueno, no 850, va a ser 699.980. Y así sucesivamente, pues esto va a ir bajando. Entonces fíjense que al principio voy a generar muchos intereses,
pero esos intereses con el tiempo van a ser más altos o más bajos. Más bajo. Más bajo. Y la amortización va a ser más alta. Entonces esto va a ocurrir que el valor de la cuenta por cobrar como activo con el tiempo va a ir bajando y se va a acelerar hacia el final. ¿Se entiende? En cambio, fíjense que si tú tienes un activo intangible por los otros 350 y esta concesión dura 30 años, vamos a amortizar linealmente los 30 años la concesión. Entonces tú vas a terminar diciendo que en realidad el activo intangible baja de forma distinta. Uno baja todos los años exactamente lo mismo, 350 dividido 30, casi 30. Casi 12. En el otro caso, uno el primer año bajó 7, el segundo año bajó 7,5, el tercer año 8 y así, hasta que al final de los 30 años bajó la totalidad. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa y deja planteado algo que es súper importante para el tema que viene. El valor del dinero en el tiempo no es lineal. El valor del dinero en el tiempo es mucho más doloroso, mientras más lejos esté, es más doloroso. ¿Por qué? Porque hay un efecto compuesto. Entonces, eso es súper importante, que cuando tú tengas una concesión y la concesión dé lugar a una cuenta por cobrar y a un activo intangible, entonces cada uno se va a ir amortizando. Fíjense que acá la amortización se acelera. Y digamos al final, por si acaso. O se va acelerando. Acá amortización es constante. ¿Sí? Aunque la amortización de la cuenta por cobrar reduzca la cuenta por cobrar y la amortización del activo intangible sea un gasto. Eso es distinto. Pero la diferencia produce que no sean exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, por eso que uno cuando contabiliza las dos cosas por separado tiene una diferencia. En especial si cuando tú eras la compañía, tú eres el concesionario de la autopista, tú probablemente no lo construyas con tu propio personal, con tu propia herramienta, etc. Tú vas a llamar a una constructora y la constructora entonces va a influir de otra forma, porque miren, ustedes tienen una empresa constructora. Y ustedes le dijeron, construyamos una carretera de 100 kilómetros. Entonces aquí viene el primer desafío, que ni siquiera es para el concesionario. ¿Cuándo voy a reconocer los ingresos de la carretera? Cuando esté funcionando. Entonces, ojo, esto no es Abertis. Esto es Besalco o Echeverría Izquierdo, alguien que fue y construyó la carretera. El constructor reconoce el primer mes de operación, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Cuánto de ingreso? ¿Cero? Y aquí al final reconozco, no sé, 5.000 millones. Por kilómetro puedes reconocer los ingresos. Ah, por ahí va, porque fíjense que si tú dijiste, oye, ya, nosotros vamos a ir a construir este proyecto, vamos a cobrar 5.000 millones, pero nos va a costar 3.500 millones, entonces nos va a ganar un 30% de margen, listo. No puede ser que tú digas, oye, el mes 1 perdimos plata, solamente tengo gastos de materiales, gastos de personal, gastos de maquinaria, etc. Y el mes 2 también, y el 3, y el 4, el 5 y el 6 hasta el 35, horrible el negocio. Y el mes 36, ¡pa! 5.000 millones. Eso no representa la realidad del negocio, porque parece que perdieras 35 meses y uno ganara. Pero cuando tú hiciste el proyecto ya planteaste que iba a ganar el 30%, por lo tanto esto debería estar parcelado. Una opción es por porcentaje de avance, que es, por ejemplo, que tú digas, oye, ¿cuántos kilómetros han avanzado? ¿No? 25 ya, se puede reconocer el 25% de los ingresos. Normalmente para medir eso se llama un hito, un inspector técnico de obra, y ese inspector lo que va a producir es decir, mira, usted han avanzado 25 kilómetros, pero además usted
terminados tienen 18 y los otros son 7 a medio terminar, ya sabéis que esto equivale a 21% de avance. Ya, se pueden devengar el 21% de avance y se factura sobre eso además, porque si no la empresa puede quebrar si no le pagan. ¿Se entiende? Entonces se puede reconocer como porcentaje de avance. La otra opción es decir, oye, tú tenías un presupuesto de 3.500 millones, sí. ¿Cuánto has ejecutado de ese proyecto? No, mira, no hemos gastado 1.000 millones. Bueno, 1.000 sobre 3.500 es el porcentaje de los ingresos que podrías reconocer ahora ya en el estado de resultados. ¿Se entiende? Eso se mide en la fase de construcción para la IFRS 15. Entonces, por eso fíjense que aquí hay complicaciones que puede tener no solamente para el concesionario o para el Estado, sino también para la empresa que está construyendo el activo. ¿Entiendes? Y después viene la fase de operación, y en la fase de operación un pago está garantizado o es fijo, y el otro pago es riesgoso o variable porque el Estado no puso la cara por ello. ¿Sí? Entonces, fíjense que tú tienes una fase de construcción que el activo no está en marcha, va creciendo. Para ti podría ser una cuenta por cobrar o el intangible, pero no una propiedad planta de equipo. ¿Sí? Después tengo la operación de la concesión original. Entonces ahí, si una parte te la garantizó el Estado, la cuenta por cobrar y la no garantizada el activo intangible. Y ahí está listo para su uso. Entonces ahí se amortiza. Y finalmente, cuando se acaba el periodo de la concesión, pueden pasar tres cosas. El Estado podría decidir que se queda la carretera y la va a operar él mismo. Listo. El Estado podría decidir que ellos no son expertos en operar carretera y que quizás requieren ese dinero para invento, construir hospitales. Entonces podría renovar la concesión. Entonces, mira, como tú llevas tanto tiempo, ¿ya cuánto pagas por renovar esto? Ya, listo, quédatela. Eventualmente podría hacer una licitación y decir, oye, el que gane la licitación, el que va a pagar más. Todos los concesionarios van, compiten y la operan. ¿Se entiende? Entonces podría ser que después de, si el Estado se queda con el activo, es tangible, es una propiedad planta de equipo. Si en realidad se lo cede a otro o al mismo le renueva la concesión, entonces sigue siendo un intangible. ¿Se entiende? Depende de quién se vaya a quedar con la carretera y el derecho a cobrar peajes sobre la carretera, que es la concesión. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien que se haya quedado más atrás, quizá? Entonces no se venga todo al final de una, ¿cierto? Se va vengando como progresivamente. Progresivamente, eso es. O sea, sería un error fatal de vengarlo todo al final. Insisto, porque la empresa puede quebrar antes. A mí me tocó hacer una asesoría en la Chile que era así. La empresa dijo, oye, CAP nos mandó a construir, Compañía Acero del Pacífico, muy grande. Y ya, nosotros construíamos y le enviamos el estado de cuenta. Y ellos no nos enviaron la orden de compra, por lo tanto nosotros no pudimos facturarle. Y después pasó eso, ellos se demoraron 2 meses para allá en emitir el estado de compra, aprobarlo, y lo enviaron 2 meses después la factura, y ellos se demoran 4 meses en pagar la factura. Entonces estuvimos parados 8 meses o 10 meses en la que pagando sueldos quebramos. Y todo eso es culpa de que CAP se demoró mucho. Y es cierto, la empresa ganó el juicio, nosotros hicimos cuánto era el daño y todo, porque dijeron además, mira, nosotros para pagar los sueldos tuvimos que empezar a ir a pedir plata al banco, porque el banco nos prestaba interés, entonces no solamente no pude pagar los sueldos y eso me complicó mucho la operación, sino que además me tuve que endeudar solamente por tu culpa, y entonces había que pagar todo lo que hubiese entre medio. ¿Entiendes? Entonces, por eso que los estados de pago y los estados de avance de obra, sobre todo, se van haciendo regularmente para que uno pueda ir pagando en un tiempo acorde, ¿no? Una vez al mes. Fíjense que hay un trade-off entre que ojalá sea todos los meses para ir pagando sueldos, gastos de material, etcétera, pero también que llamar a un inspector técnico de obra, que las dos partes hayan acordado específicamente para esos propósitos, tampoco puede ser todos los días, porque si no me voy a gastar una porrada en hito y no voy a avanzar nunca en la obra. ¿Sí? Dudas. Y la renovación también sería un intangible, ¿no? Si la renovación se la queda cualquier concesionario, el actual u otro, sigue siendo un intangible. Si se la queda el Estado, es una propiedad planta de equipo. ¿Sí?
¿Alguna otra duda? Profe, la etapa de operación concesión original, cuando está listo para el uso, ¿dura nada ese periodo? ¿O sí? Como que está listo y o se ocupa el tiro o pasa algo rápido, ¿no? No, pues ahí lo ocupo 30 años. Si en el fondo con todos los peajes que cobro voy a tener que recuperar los 500 millones de dólares de inversión. Ah, pero, ya. Entonces ese periodo es como cuando se está utilizando. Sí. Ya, entonces ahí se deprecia, ¿no? Sí. Igual. Ya, buenísimo. Así es. No hay de qué. Entonces, pongámosle números. Digamos lo siguiente. Johnny Menare, una firma de la industria de bicicletas, encargó un estudio de valorización de su marca a una consultora internacional, donde estableció que tiene un valor de 300 millones. Johnny Menare adquirió al contado los derechos exclusivos sobre una marca de la competencia, Master Bikes, por 150 millones. ¿Qué debería registrar la empresa de bicicletas a raíz de estos dos eventos? Entonces, fíjense, estamos pensando en dos clases de activos distintos. Primero, estos 300 millones en la que la consultora valorizó la marca, ¿cuánto registro de ellos en los estados financieros? Nada. Nada. Porque es su marca, po. Eso. No es solo que sea su marca, sino que porque cómo surge. Surge por desarrollo interno y las marcas jamás van a reconocerse por desarrollo interno. ¿Sí? Ahora, los 150 que pagué por la marca de la competencia, ¿los reconozco o no los reconozco? Sí, porque es una combinación de negocio, ¿no? No, ojo, no hubo una combinación de negocio, no es que no fusionáramos, yo solamente le compré la marca. Pero aún así sí lo reconozco, porque yo pagué. Entonces fíjense que aquí el valor de mercado produce que la empresa pueda tener más de una apreciación sobre las marcas, digamos. Puede tener duda, oye, pero la mía vale más, sí, pues, pero por desarrollo interno, chao, cero a los estados financieros. Por adquisición separada, sí, van los 150 millones al estado de situación financiera. ¿Sí? Ahora fíjense en esto. Si en vez de adquirir solo la marca de Master Bikes, se compra la compañía completa por 410 millones con un inventario de 80 millones financiado única y exclusivamente con patrimonio, ¿qué debería registrarse en ese caso? Entonces, fíjense, voy a cambiarme de color. Voy a decir, estos 410 millones que pagué son 80 por el inventario, digamos en principio 150 por la marca, y lo otro, ¿qué son los otros 180 millones? Goodwill. Goodwill, perfecto. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, porque fíjense, siempre hay que entender la esencia de la transacción. Si usted tiene una empresa que vale marca 150, inventario 230, y yo le ofrezco 230, nadie me la va a vender. Yo voy a tomar el control de una compañía a la que le tienen cariño, a la que han gestionado relaciones comerciales con proveedores, que le caen bien los trabajadores, etcétera, no me la van a vender por 230. Yo tengo que ofrecer lo que se conoce como el premio por control. Entonces, para controlar tu empresa te tengo que pagar mucha plata extra. En general, en Estados Unidos, por ejemplo, es hasta un 20% extra, pero en China se ha llegado a ver hasta un 80% extra. Entonces uno dice, oye, podría estar dispuesto a ofrecer más que eso. Entonces uno dice, pero la empresa valía 2.30 y tú la compraste por 4.10, ¿perdiste plata? No, pues no es así. Porque para mí podría valer que tu marca y tu inventario en conjunto con el mío valga 600. Entonces yo compré por 410, ustedes vendieron por 410, para mí es buen negocio porque es menos de 600, para ustedes es buen negocio porque es más de 230, quizá ambas partes ganan. ¿Se entiende? No lo vean como un exceso desenfrenado que pagué que no sirve para nada. No, podría ser.
¿Se entiende? Entonces lo que estamos suponiendo aquí es que tú puedes separar la marca. Entonces si tengo la marca por separado es fácil. En el primer caso solamente consideraba los 150 millones. Después si la marca, por eso aquí yo le puse adquirida y quizá eso es redundante, marca sería más que suficiente. Entonces ahí nosotros digamos, oye, los inventarios son un activo, las marcas son otro activo y lo que sobra es el goodwill. Pero si no lo puedo separar, entonces tengo el inventario que es separable y todo el resto es el goodwill. Hay veces que no voy a poder valorizar la marca por separado. Esa es la diferencia. Entonces, entre el segundo y el tercer asiento, eso puede hacer una diferencia significativa. El que sea separable. Por eso lo que no hay que confundir es el concepto de identificable con separable. Fíjense que el goodwill es identificable. Yo sé que pagué en esta combinación de negocio 180 millones extra. ¿Esos 180 millones a qué corresponden? ¿Te puedo vender esos 180 millones? No. No, pues. Eso es que no sea separable. Pero fíjense que nosotros dijimos la condición es identificable. Ese goodwill funciona muy bien si es que yo produzco aquí, si yo ocupo tu marca, si yo tengo mi cadena de logística, etc. Si yo le paso eso, que no sé cómo pasarlo porque es intangible, a otra empresa, ¿cuánto vale para la otra empresa? ¿Cuánto vale para la otra empresa el goodwill? Cero. No vale nada. Fíjense en la cultura organizacional, pues que a nosotros nos encanta trabajar aquí. Ya, pues cámbiense de trabajo, ¿no? Pues ya no hay cultura organizacional. ¿Cómo me llevo la cultura organizacional? ¿Cómo me llevo que la TAM Airlines, sus trabajadores valgan oro, están dispuestos a bajarse el sueldo a la mitad por la compañía, a pelear hasta la última, etcétera? Eso es intransferible. Por eso, si tú pagaste por él, puede ser un activo, pero a otro no es transferible el activo, no es separable. ¿Se entiende? Entonces, insisto, para efectos de este ejercicio, si tú lo separaste bien, si no, todos juntos. ¿Dudas hasta ahí? Profe, dale tú, No, Sibeli. dale, tranqui. ¿Caso podría dar un ejemplo de alguna, como una marca que no sea inseparable, que vaya junto al goodwill? Que sea inseparable. O sea, es que daría varias, porque en el fondo hay veces que no se puede. Miren, diría que primero todas las que están hechas por desarrollo interno no es separable, por eso que no tengo la marca contabilizada por desarrollo interno. Segundo, en una combinación de negocios que no se haya reconocido una marca, pero aún así hubiese un goodwill, Johnson. Cuando Cencosud fue a adquirir Johnson, la marca Johnson fue valorizada. No es por cero, porque como que sería grosero, sería como una falta de respeto a la contraparte decirle que tu marca valga cero, pero la reconocí por un valor mucho más bajo. Entonces hay muchas veces que tú terminas asignándole un valor que en realidad es súper bajo comparado a lo que tú podrías hacer, solamente para no decirle que tu marca no vale nada. Pero tú podrías asesinar la marca de inmediato. Me parece que el Unimark es de esos buenos casos. Por eso nosotros mostramos los estados financieros de SMU, porque si alguien es del sur, y hace 10 años uno iba a los supermercados del sur, y eso era una marca súper potente, en algunas ciudades tenía una participación gigantesca supermercados del sur. Tú fuiste a Chiloé y le cambiaste supermercado del sur, y le pusiste Unimark, y nadie más entró a ese supermercado. Entonces, lo que podría pasar es que tú reconozcas el activo, pero sabes que le vas a cambiar el nombre. Entonces, lo que va a pasar es que lo reconozco al principio, insisto, como para no hacerle este desaire a la contraparte, pero después el activo lo tengo que deteriorar hasta cero. ¿Entiendes? Entonces, ahí sí, una parte importante del goodwill se capturó
Se mezcló con el goodwill las marcas porque sabía que la marca por sí sola después no le iba a necesitar. Necesitaba la cadena logística, los trabajadores, etcétera, pero quizás no la marca por sí sola. Oiga, profe, una pregunta. Por ejemplo, la lista de clientes, todas esas cosas, como que no se pueden expresar una vez que, por ejemplo, una empresa compra a otra empresa, ¿cierto? Esas listas como que igual se podrían considerar como activos, pero al momento de hacer el asiento, por ejemplo, se reconocen como dentro del goodwill, ¿no? No, como que No, pues esa la lista- lista de clientes es separado. Hay un pero entonces, tasador de activos ya, vale, intangibles que va a valorizarla. ya, ok. O sea, en Alvi, por ejemplo, la lista de los clientes fidelizados cuando vimos Unimark era súper alta, 67.000 millones, una cosa así, entonces era algo súper importante. En especial para esos negocios como mayoristas que necesitan tener la logística, que es de harto ticket promedio pequeño, así como piensen que un almacenero va a comprar a un supermercado mayorista 20 o 30 lucas, pero todos los días del mes. No dice, ¿por qué no va y compra 600? Quizás que por volumen le hace el descuento. No funciona así su negocio. Su negocio es de día a día nomás. Entonces eso puede hacer una diferencia significativa. Así que en esos casos la lista de clientes fidelizados podría valer mucho. Vale, ok, gracias. Trini, tú habías dicho antes. Profe, a la Trini se le quedó pegado el computador, entonces creo que lo apagó de hecho. Profe, La al reconocer la marca, ¿no lo estaría reconociendo dos veces? No, pues que lo resto del goodwill. Porque fíjense, yo igual en intangibles tengo 330, o tengo las marcas y tengo el goodwill. Fíjense que la diferencia es como, miren, ¿cuál es la vida útil de la marca? Definida. Indefinida, pues, por lo tanto, ¿qué no le pasa con el tiempo? No se deprecia. No se deprecia, pues. Igual que el goodwill. ¿Se entiende? Entonces, la empresa, por eso diría como que no es tan extraño que pase esto que tú lo juntaste todo, porque dice, oye, ¿para qué voy a hacer un esfuerzo de medir o de valorizar a la empresa, etcétera, si en realidad ninguno de los dos se va a amortizar? ¿Se entiende? Porque si no, uno podría empezar a escarbar en el goodwill y empezar a separar, oye, esto es el prestigio, esto es la cultura organizacional, esto es la relación comercial, esto es la posición privilegiada, etcétera. Algunas empresas, por ejemplo, reconocen como activo intangible los acuerdos de no competencia. Nosotros lo mostramos en los que abrimos. ¿Se entiende? Entonces tú podrías decir, oye, yo dije que aquí nadie más y que, no sé, por las farmacias, la próxima farmacia se va a poner 10 cuadras más allá, eso me permite tener algo, hemos invertido tanto en esto, etcétera, ya bueno, pero podría no hacerlo y aún así podría ser como tácito, un pacto así de palabra. Bueno, y eso está incluido en el goodwill en el fondo. Pero me refiero a que al inicio, en el primer asiento, yo reconozco la marca adquirida, después compro la empresa y ¿por qué vuelve a reconocer la marca adquirida en el segundo asiento? No, pues son 3 asientos distintos. Esta era la situación 1 en que solo decía, oye, tu marca vale 300 y compraste una de 150, que reconozco solo la de 150. En el otro es, ¿qué pasa si ahora te compraste la empresa completa por 410? Ah, ya, pues, podría, si es que puedo separar la marca, contabilizar goodwill por 180, si no puedo separarla, contabilizarlo por 330. Ah, ok, gracias. ¿No hay de qué? Profe, Ajá. perdón, es que sigo media perdida, porque usted dijo que el goodwill en el segundo asiento que había mostrado para la otra empresa no valía nada, ¿cierto? Ajá. O sea, no sé, si dije eso, vale 180. Sí, sí, pero dijo como que para otra empresa eso valdría Ah, cero. ya, sí, ya. ¿Y qué pasa en el caso de abajo en que juntaron la marca con el goodwill? Porque la marca sí valdría algo para la otra empresa, ¿o no? No, también vale nada, po. Porque miren, quizás no lo piensen como otra empresa, sino que piénsenlo como que quiebra. ¿Cuánto vale el goodwill si la empresa quiebra? No. Nada, po. Miren, lo más evidente es la TAM Airlines. Les voy a mostrar.
Entonces, aquí, miren. Centro de resultados. LATAM Airlines, cuarto trimestre. Estados Unidos. Miren aquí, activos. Aquí tenemos a la izquierda 31 de diciembre de 2020, a la derecha 31 de diciembre de 2019. Plusvalía en millones de dólares, 2.209 millones de dólares. Después del 2020, oye, es que tú tienes la buena onda, todo eso, sí, pero eso vale en conjunto con tus aviones, con tu personal, con que tú vueles. Y como tú no vuelas, ¿cuánto vale eso? 0. Entonces ahí le hizo un deterioro. Entonces, ¿a dónde van a parar estos 2.209 millones de dólares que se perdieron? Ah, esa cosa rara, ¿no? ¿O nada que ver? No. Pero eso sería cuando yo revalúo positivamente. Pero si aquí yo tenía un activo que ya murió, ¿dónde lo debería llevar la contrapartida? Nadie sabe, no sé qué estamos haciendo. Estado de resultados, y fíjense acá, otra ganancia y pérdida, ahí reconoce una parte importante, entonces fíjense que una empresa que vendía 10.000, vendió menos que el 40% el siguiente año, ya en margen bruto perdía, creo que yo lo mencioné al finales del año pasado, pero para LAN no era económicamente rentable volar el avión, porque en el fondo tú tenías que llevar a pasajeros con la mitad, y para LAN, igual que los hoteles, la ocupación mínima para que sea rentable, para que alcance el punto de equilibrio, es como 65%. Entonces, si a eso yo le sumo además que tengo otros gastos adicionales por limpieza, por seguridad, etcétera, chao. Y entonces fíjense, ahí lleva una parte importante de la plusvalía acá en otras ganancias, y la otra está diluida entre las otras cosas, y pierde operativamente 4.500 millones. Y después, a final del año, pierde 4.555 millones de dólares, la pérdida más grande en toda la historia de una empresa chilena. Superó a SMU en los años más negros, 2014, que perdía 1.000 millones de dólares, superó a Vapores, que tenía una pérdida grosera, así también como cercana a los 1.000 millones de dólares, pero no la superó por poco, lamentablemente la superó por mucho. Y obviamente eso, fíjense que deja en esta posición a LATAM Airlines. LATAM Airlines tiene activos por 15.650 millones. Eso es lo que tenía el 2020. Fíjense los pasivos que tiene, 18.092. Entonces, ¿cómo está la empresa? Si tiene 15.650 millones acá en activo y tiene pasivos por 18.092. Todo para atrás. ¿Está quebrado? Fíjense, debe 2.442 millones de dólares. Entonces uno dice, los socios se van a poner, sí, pero los socios se querrán exponer a perder otros 4.500 millones de dólares. Está bien que uno le guste la empresa, pero no sé si quieres perder otros 4.500. ¿Se entiende? Y eso pasa, pues entonces fíjense que ahí hay una destrucción del goodwill en toda su expresión. ¿Sí? Para cerrar la parte intangible. Después de que pasa el periodo que empieza a operar, digamos, el activo se va a ir amortizando. Entonces lo que nosotros decíamos, un cuadrito parecido está en propiedades, planta de equipo, decíamos, oye, algunos activos de largo plazo podrían tener vida útil indefinida, no se deprecian o no se amortizan, pero en el caso de los activos intangibles, su vida útil podría ser infinita. Los recursos, los derechos sobre recursos renovables, por ejemplo, cuotas de pesca o sobre derechos de agua, podrían ser perpetuos, literalmente. Y lo otro, las patentes, los derechos de autor, etcétera, son finitos. Por ende, ahí uno lo que va a decir es que lo más probable es que el valor residual sea nulo, pero eventualmente uno podría decir, oye, el Estado me va a pagar $1 millón, $2 millones de dólares por tomar la carretera después. Entonces, el caso extraño sería que sea un valor residual positivo. ¿Se entiende? Casi solo en las concesiones.
Entonces, el concepto del desgaste del activo funciona bien, tanto para los activos intangibles, que es la amortización, como para las PPE, que es depreciación, y los recursos naturales, que es el agotamiento. ¿Se entiende? Entonces, si tú tienes vías útiles finitas o definidas, se amortizan durante el tiempo, lineal con el tiempo, o basada en la cantidad producida. Eso se utiliza mucho en las autopistas, por ejemplo. Si tiene vía útil indefinida, no se amortizan, pero a diferencia de una propiedad planta de equipo, como tú no puedes ver el activo, estás obligado a hacer todos los años una prueba de deterioro. En la propiedad planta de equipo no. Mira, se quemó, se puso medio malo el barrio, como aquí hay efectos físicos que te llevan a decir, oye, esto podría ser una señal de deterioro, voy a hacer la prueba. En el caso de los activos intangibles no, y por eso debería hacerse así. En algunos casos tú tienes derechos perpetuos, por ejemplo sobre el agua, pero en realidad esos derechos perpetuos no sabes que no van a durar para siempre, porque yo sé que se van a secar las napas subterráneas, tengo estudios, etc. Entonces, inclusive podría ser que aunque el contrato diga para siempre, la vida útil económica vaya a ser finita. En ese caso se van a amortizar durante la vida útil calculada quizás por un experto. ¿Sí? Entonces, si no se garantiza el valor residual en el caso del Estado, no hay nada. Para el caso de las propiedades, planta y equipo, era poco frecuente, pero existía harto que se ocupara el modelo de revaluación, sobre todo en las empresas reguladas. Para los intangibles, lo que más se utiliza es el costo, y es igual a los modelos de la NIC 16 y de las propiedades de inversión. Pero el modelo de revaluación quizás es más complejo, porque en Estados Unidos y en China, por ejemplo, no se puede utilizar, pero además los activos intangibles tienen características que son únicas. Tú tienes la patente de la Sputnik 5 como vacuna. No tengo la patente de todas las cosas. Entonces, yo tengo un bien de patrimonio cultural y eso va a ser único. No hay otro que sea repetible. Como no hay algo repetible, no es que hay un precio competitivo y yo si voy a la bolsa, no, pues nadie tiene una patente como la tuya. Nadie tiene una licencia. Entonces se reserva para algunos activos nomás, por eso está el desafío permanente, que yo creo que el año pasado encontraron uno, quizás dos si exagero, equipos de fútbol que revalúen los pases de sus jugadores, porque hay un mercado activo en Europa, en México, etc. Otros que sean más genéricos, tipo patentes de alcoholes, licencias para taxi, podrían revaluarse, porque la norma dice, oye, solamente que hayan precios de mercados competitivos, mercado activo, y entonces fíjense que en las jerarquías que nosotros le hemos dado el valor razonable, oye, uno igual en el mercado, no hay nada igual, uno parecido, no hay nada parecido, ya voy a estimar las proyecciones de los flujos de caja y traerlo a valor presente, ya, eso no sirve. Literal lo dice. Entonces, le es súper difícil, por no decir imposible, a la empresa utilizar el modelo de revaluación para los activos intangibles. ¿Sí? Con este ejercicio terminamos, pero Trini, volviste. ¿Cuál era la duda antes? Era como con respecto a por qué en el ejercicio salía que como que los inventarios provenían del patrimonio, pero o si era como simplemente como algo de... No, era para no decir, oye, tiene 410 en activo y tiene tanto en pasivo, así que la diferencia va a ser. Era como activo igual a patrimonio porque el pasivo era cero, era para no complicarlo más allá. Ya, gracias. ¿Hay de qué? Entonces, último ejercicio. Fíjense que ahí ya tuvimos combinación de negocio y adquisición separada, entonces aquí vamos a hacer uno por desarrollo interno. Dice, Laboratorio en lo Imposible Sociedad Anónima tiene en carpeta un proyecto que se espera de frutos muy pronto. Por lo tanto, el primer día de marzo se consiguió un préstamo para financiar las operaciones referentes a la licencia de una nueva vacuna que tendría. El crédito por 500 millones fue concedido a una tasa preferencial del 3,5 efectiva por mes, donde solo pagaría intereses durante 4 meses y al final del quinto mes haría un pago de intereses y todo el capital inicial. Las operaciones durante todo el año dieron lugar a los siguientes recursos consumidos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. La pregunta es, ¿se puede reconocer un activo intangible en este caso? ¿Por qué? ¿Y cuál es el costo inicial que debería reconocerse si es que se diera lugar a un activo intangible? Realice todos los registros contables necesarios. Entonces, tú empezaste a investigar en una vacuna.
En enero te dice, los sueldos de los ingenieros a cargo fueron 40 millones. ¿Puedo probar que hay un intangible? ¿Sí o no? En enero, ¿estoy seguro de que hay un activo intangible? No. No. Listo. Chao. Si estoy, fíjense que sigo en la fase de investigación, entonces esos 40 millones, ¿a dónde van a ir a dar? Al estado de resultado. Eso, gasto. Listo. Los costos de prueba en rata y el valor de las ratas que lamentablemente fallecieron luego de las fallidas pruebas fueron de 35 millones. ¿Entré en la fase de desarrollo o no? No. No, todo a gasto. Marzo. Se procedió a estabilizar la muestra, confirmar sus cualidades curativas de la enfermedad y enviarla al comité ejecutivo para su aprobación de viabilidad. Todo con costos de 65 millones. ¿Entré en la fase de desarrollo o no? No. No, listo. Sigue, todo eso va a gasto, ¿ya? Después, abril. Se aprobó por parte de la alta gerencia la producción de la vacuna y se dio lugar a una serie de desembolsos monetarios, considerando que se contaba con el capital necesario para financiar todo el proyecto. Los costos de inscripción de la patente fueron de 14 millones, mientras que la publicidad significó 37 millones y se compraron cepas de la bacteria listas para fabricar por 50 millones. ¿Entré en la fase de desarrollo o no? Sí. Sí, ¿cómo sé eso? Porque ya está aprobado el proyecto y se tienen los fondos. Es cierto, eso suena como a 2 condiciones de 6, pero quizás lo más evidente en la práctica es esto, la patente. Dice, oye, ahora está patentado, listo, ya nadie me puede copiar, etc. Entonces eso es lo que motiva a las empresas a decir, ya entré en la fase de desarrollo y de aquí en adelante yo puedo seguir devengando tales cosas. La publicidad es un gasto total porque la publicidad siempre va a ser un gasto y las bacterias que voy a utilizar para fabricar, ¿qué clase de activos son? ¿Propiedad planta equipo? ¿Los voy a ocupar por mucho tiempo? ¿Inventario? Inventario. Entonces fíjense que después te dice mayo, los sueldos de los ingenieros del periodo marzo-mayo fueron 75 millones que se distribuyeron homogéneamente cada mes. Y además se contabilizó que hubo depreciación de la maquinaria para la consecución de la vacuna. Entonces, lo activo dentro del intangible. Junio, las pruebas de campo de la vacuna, el diseño genético y los prototipos de comercialización aprobados en el plan de negocio tuvieron costos de 27 millones y medio. Entonces, sigo en la fase de desarrollo, lo incluyo dentro de julio. Se procedió a pagar el crédito y se inició la producción de más de 25.000 vacunas con la licencia que da de derechos de exclusividad por 20 meses de producción. ¿Sigo en la fase de desarrollo o no? No. No, empecé a producir. ¿Y qué le va a pasar al intangible ahí? A depreciar. Amortiza. Eso es, o depreciar, amortizar. Entonces, fíjense que aquí están los asientos. Pues enero me gasté los 40 millones. Febrero me gasté los 35. Pedí el préstamo. Después digo, y el préstamo va a generar intereses, que son el 3,5% de los 500, 17 millones y medio. Más los otros gastos, y todo eso va a ir a gasto, marzo. Abril ya empiezo a capitalizar. La publicidad nunca, ni el inventario que es activo separado, pero sí los 31 millones y medio que me gasté en las pruebas. Después fíjense que tengo la depreciación del activo, algunos de los sueldos, al menos de esos 3 meses, 2 meses, más lo que haya tenido aquí de intereses, va a capitalizarse dentro del activo intangible. Entonces esos 105 son los 50 de 2 meses de sueldo, los 38 de depreciación y los 17 millones y medio de intereses, porque está dando lugar a un activo de largo plazo. Después, junio los 45 millones adicionales y ya en julio se empieza a amortizar el activo intangible. Entonces, fíjense que uno había tenido en abril 31 y medio, en mayo, 105 y medio y en junio 45 millones, en total 182. ¿Cuál es el valor residual de un intangible? ¿Cero? Cero. Entonces ese dividido 20 te da justamente los 9.100.000 de amortización, que era lo que colocábamos aquí.
¿sí? Y ahí se cancelaba todo el pasivo del crédito y se terminaban pagando eso. ¿Dudas? ¿No? ¿Todas claras y claros? ¿Sí? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, chao, profe. Gracias, profe. Chau. No hay de qué. Chau, chau.